Tengo que decir que es un gusto enorme, y lo digo muy sinceramente, que Patricia Wilson esté acá con nosotros justamente para hablarnos de lo que este bodoque dice a propósito de la traducción, o lo que se puede inferir a propósito de la traducción. Creo que no hace falta que la presente a Patricia, al margen de ser una muy buena traductora. Patricia es probablemente una de las máximas autoridades que hay en el tema de la traducción en Argentina, y yo diría también en muchas cosas que permitirían ponerla en el cuadro de honor de la lengua castellana. Así que realmente es un gusto enorme. Probablemente lo que vaya a decir les va a cambiar la vida, etcétera, etcétera. Ahora la responsabilidad es tuya. Perdón, una cosa antes de que me olvide. Patricia va a hacer su presentación. La tónica acá, para los que no vinieron nunca, es que hay una presentación y al cabo de esa presentación esto se transforma en un diálogo y en una conversación. Como todo esto se está grabando y como todas estas grabaciones después van directamente al blog, les pido por favor que no hablen hasta no hacerlo con el micrófono, porque si no quedan pedazos que faltan, y piensen que esto lo ve gente en muchas partes del mundo. No es un chiste, recibimos justamente mucha gente agradecida de distintos países, incluso algunos bastante lejanos, o incluso de la misma Argentina, pero del interior, diciendo, bueno, gracias a eso pudimos verlo. Piensen entonces en esas personas y esperen el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. No sé si agradecerte la presentación, pero en todo caso te agradezco la invitación. Qué mala que es. Lo poco que como es veneno. Bueno, cuando me invitó a que compartiera con ustedes este encuentro acá en el Club de Traductores, Jorge me propuso un tema sobre el que escribí, Borges traductor. Pero yo preferí otro, cuyo asunto podríamos describir así. ¿Qué decía sobre la traducción Borges cuando hablaba sobre ella con sus amigos? Que es un poco lo que estamos haciendo nosotros acá, ahora. Quiero decir que hay una espontaneidad, una laxitud, como una especie de despreocupación que todos tenemos cuando hablamos con los amigos. Y es eso lo que yo quiero hoy interrogar sobre Borges y sobre la traducción. El amigo de Marras es Bioy, pero también otros, Silvino Campo, Enrique Pezzoni, J.R. Wilcock, José Bianco, y todos ellos, lo que todos ellos opinaron en algún momento sobre la traducción es registrado por Bioy en estos diarios, que en realidad son un extracto de los diarios de Bioy. Es decir, en realidad este libro fue entresacado de los diarios de Bioy, que suman 20.000 páginas, y que fueron, digamos, escritos por Bioy durante casi 50 años. La edición estuvo a cargo de Daniel Martino y la edición es de Destino. Bueno, se trata entonces de un extracto de los diarios de Bioy y el registro es casi cotidiano, es decir, casi cotidianamente, con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando Bioy y Silvino Campo viajaban a Europa o viajaban a la costa atlántica, Borges iba a la casa de Bioy a cenar, a comer, como dicen ellos, y los diálogos aparecen registrados a partir de una fórmula que se repite más de 2000 veces en este libro. Come en casa Borges. En realidad aparece la fecha, supongamos, no sé, sábado 13 de junio, y luego come en casa Borges. En el breve texto que encabeza este libro y que compendia, digamos, algunas reuniones, algunos encuentros entre Borges y Bioy entre el 31 y el 46. Él empieza a escribir sistemáticamente el diario en el 47, pero hace como una especie de compendio, de resumen de algunos encuentros entre ellos al principio del libro. Bioy dice lo siguiente, y voy a leer. Por dispares que fuéramos como escritores, la amistad cabía porque teníamos una compartida pasión por los libros. Tardes y noches conversamos de Johnson, de De Quincey, de Stevenson, de literatura fantástica, de argumentos policiales, de l'illusion comique, de teorías literarias, de contrarrimas de Toulet,
de problemas de la traducción, y la enumeración sigue. Bueno, me detengo en problemas de la traducción porque eso es lo que justamente quiero interrogar hoy. En el Borges, de hecho, hay numerosísimas referencias a la traducción, en diferentes planos, a lo largo de todos los años que cubre, sistemáticamente desde el 47, como les dije, hasta el 86, que es el año de la muerte de Borges. Para no caer en la mera enumeración cronológica de esas referencias, intenté organizarlas en diferentes planos. Voy a referirme a 3 planos que, a mi entender, son los principales, pero por supuesto caben otros, varios quizás. En primer lugar, reúno las alusiones que proporcionan datos para una historia de la traducción en la Argentina. La verdad es que en materia de traducción uno aprende a agradecer cualquier información, cualquier dato, aunque sea oblicuo. Son tan pocas las alusiones concretas a la práctica, tanto es lo que se silencia a la práctica de la traducción, que cualquier dato es precioso. Quiero recordar acá otro diario, Las Memorias de la Vida Literaria, de Manuel Gálvez, el primer tomo, donde Gálvez explica cómo era que se decidían las traducciones que iban a ser publicadas en la revista Ideas. Y, por ejemplo, aparecen datos como, qué sé yo, bueno, y tal traductor lo elegimos porque estaba en la mala y necesitaba dinero y entonces le pedimos que tradujera tal texto. En realidad, esos datos enriquecen la búsqueda. Cuando uno va a la revista Ideas y lee esas traducciones, esos datos proporcionados por Gálvez de algún modo enriquecen esa lectura de textos traducidos. En segundo lugar, me voy a referir a los diálogos en los cuales aparecen elementos de lo que podríamos llamar una teoría borgiana de la traducción, o, si ustedes quieren, una concepción borgiana de la traducción. Me refiero al tipo de alusión que encontramos en otros textos muy citados de Borges, por ejemplo, las versiones homéricas, por ejemplo, los traductores de Las Mil y Una Noches, por ejemplo, La Busca de Averroes, etc. En tercer lugar, y ahora sí, aparece el plano de la anécdota crasa, digamos, donde entran las críticas puntuales, que no suelen ser crítica de traducciones en el sentido noble del término, ¿no? A mi entender, sino crítica crasa y a menudo sarcástica, satírica. Bueno, y ahora empiezo con ese primer plano, ¿no? Que podríamos titular Para una historia de la traducción en Argentina. En general, en el Borges hay abundante referencia a la institución literaria, a escritores, editores, premios nacionales, municipales, a la SADE, a la Asociación Argentina de Escritores, a las solicitadas que firmaban los escritores en contra del peronismo, por ejemplo. Dentro de esas referencias aparece la traducción como práctica incluida en el ámbito editorial. En 1951, una amiga de Borges y de Bioy, de las muchas que aparecen en el libro, Margarita Guerrero, necesita dinero. Entonces, otro amigo le recomienda que traduzca, pero sobre todo que traduzca para editores uruguayos, que pagan mejor que los argentinos. Te conviene más traducir para editores uruguayos, le explicó el amigo, te pagarán en oro. Bueno, este es, digamos, un dato que uno, por supuesto, como investigador después tendría que contrastar, pero el hecho de la paga, la referencia a la remuneración, es una cosa que existe muy poco en las crónicas en general, así que cada referencia a la retribución por el trabajo de traducción para mí es importante. También se menciona a Max Dickmann como aquel que negociaba los pagos, los honorarios de traducción para la editorial Santiago Rueda. La referencia que aparece en el libro es de 1958 y es oblicua. Max Dickmann recibe a Chica Salas, que es una amiga de Borges y Bioy, y según afirma Borges, trató de festejarla y al mismo tiempo de no pagarle demasiado como traductora. O sea, Dickmann en la conversación representaba una editorial que no es mencionada en el libro, pero uno reconstruye como Santiago Rueda, que es la editorial para la cual Dickmann tradujo y escribió prólogos. En 1958,
también en 1958, Borges y Bioy recuerdan la tentativa de publicar el libro del cielo y el infierno en Editorial Claridad. Es un recuerdo de algo que se produjo entre el 45 o el 46. No aparece la fecha precisa. Van a verlo al dueño de Editorial Claridad, Antonio Zamora, gallego de clavel en el ojal, dice Bioy, con las 1000 páginas de la antología y en traducción de Wilcock. Zamora les paga a Borges y Bioy 1000 pesos y una módica suma al traductor. No dice qué suma, pero Zamora nunca publicó el libro. O sea, realmente ahí quedó, incluso lo que discuten ellos en el 58 es, bueno, podríamos publicarlo por nuestra parte y ponerle como título Postrimerías o algún título que nadie entienda. Lo cierto es que Claridad se quedó sin publicar ese libro de casi 1000 páginas. En 1965, Bioy refiere que Borges usaba una muletilla para denostar la cultura de Eduardo González Lanuza, un crítico y escritor de la época. La llamaba a esa cultura literaria de González Lanuza la selección pumarega. Bueno, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene esta referencia? González Lanuza tiene la mala idea, tiene la pésima idea, diría yo, de decirle a Borges que está leyendo a Carlos Marx, pero no en una traducción directa del alemán, no, en una traducción indirecta, publicada en la selección pumarega, o sea, hecha para una colección de libros populares en la España de la Segunda República. Yo traté de rearmar ese hecho editorial y efectivamente en la década del 30, entre el 31 y 36, o sea, en épocas de la Segunda República, hay 2 hermanos, no sé, españoles, Ángel y Manuel Pumarega, que se dedican a hacer traducciones para una colección de libros populares, ¿no? Hay traducciones del alemán, pero hechas a través del francés y del inglés. Y lo interesante es que esa colección circula en Argentina hasta las décadas del 50 y del 60. O sea que para mí ese es otro dato interesante sobre circulación de traducciones en Argentina. Última referencia al libro en cuanto a esta especie de historia posible de la traducción en Argentina. En 1968 comen en casa de Bioy Borges y Donald Yates, que es un estudioso de la obra de Borges. Yates, en la conversación, refiere que un comité de traductores y especialistas trabajaron durante 3 años en la traducción de Sobre héroes y tumbas de Sábato. Sábato leyó la traducción, se declaró contrariado y rompió el contrato. Y Borges dice, ¿cómo puede juzgar la traducción si no sabe inglés? Y Bioy agrega, si aplicara la misma exigencia a la hora de escribir, quizás sus libros no fueran tan insignificantes. Lo interesante acá es reconstruir la idea de firma de un contrato por traducción de una obra a una lengua extranjera, en este caso el inglés, la posibilidad de rescindir ese contrato. O sea, es un caso de exotraducción que es interesante analizar. Bueno, y ahora abandono esta parte más histórica y paso a lo que podríamos llamar una teoría borgiana de la traducción, o para una teoría borgiana de la traducción. Yo creo que en esta serie de referencias que voy a citar aquí aparece patente la idea de que las traducciones son, ante todo, hechos de la cultura receptora. También aparece el problema de la traducibilidad, entre otros. En 1956, al día siguiente de una conferencia sobre las 1001 noches, auspiciada por una comisión pro Primera Mezquita Argentina, Borges advirtió que había cierta propaganda en favor de Nasser en su disputa por el Canal de Suez. Entonces Borges, en esa conferencia, dijo que para los árabes Las 1001 noches no era una obra importante, lo era para las literaturas occidentales, y que en cierto modo era un monumento en honor a Galland, a Lane, a Burton, o sea, a los traductores ingleses y franceses del texto.
En 1957, Borges afirma que, y cito, para el año próximo, en la Cultural Inglesa, preparé un curso sobre las traducciones de Homero. Empezaré con Chapman, seguiré con Pope, con William Morris, con Butler y acabaré con el capitán Lawrence. Será como un curso de literatura inglesa y se podrán comparar párrafos traducidos. En 1959, Borges comenta que el escritor Miguel Olivera sostiene que las personas que no saben lenguas extranjeras no deben leer traducciones, sino atenerse a lo escrito en el idioma que ellos conocen. ¿Por qué?, se pregunta Borges. No se sabe. Una obra buena se reconoce porque aunque sea en una traducción mala, siempre queda algo. Una obra buena siempre puede traducirse. Las obras intraducibles no tienen mayor importancia, son juguetes, valen por algún agrado. Bueno, como antólogos, o sea, no tenemos datos, digamos, este diario empieza en el 47, no tenemos datos sobre el momento de factura de la antología de la literatura fantástica que se publica en 1940 en Sudamericana, ¿no? Es la antología que hizo Borges con Bioy y Silvina. Pero sí hay referencias múltiples a cuentos breves y extraordinarios y al libro del cielo y del infierno, donde hay un verdadero continuo entre las tareas de escribir y traducir. Traducimos y escribimos para la antología, es una fórmula que se repite en el libro. Pasan de una a otra actividad, como si fueran intercambiables, lo cual también puede avalar la pista de que algunos de los autores antologados sea apócrifo, es decir, que sea invento de ellos. En 1968, Borges dice algo capital en este sentido. Dice esto: aún prescindiendo de sus textos argentinos, nuestra antología de la literatura fantástica es una de las obras capitales de la literatura argentina. Y Bioy agrega: también me parecen importantes, aunque en menor grado, algunos volúmenes del Séptimo Círculo. Junto con la antología, contribuyeron a enseñar, a inventar y a contar argumentos. Aquí se ve la traducción como práctica discursiva de diseminación de géneros o de modos de la representación ficcional a través de las fronteras lingüísticas. En este sentido, ellos asimilan esa antología a un texto escrito directamente en la lengua vernácula. O sea, dicen, una de las obras capitales de la literatura argentina. Y ahora, para terminar, voy a pasar a la tercera parte, a esta especie de miscelánea, que es el anecdotario sobre traducción, que incluye anécdotas verdaderamente graciosas y cuya referencia por momentos parece buscar eso, ¿no? La risa, la sorpresa. Me parece que esto es posible, creo, pero bueno, después si quieren lo discutimos. Creo que esto es posible porque en las traducciones siempre hay un término de comparación que vendría a ser la supuesta traducción literal. Y luego se cita la otra traducción, la que se toma la libertad inesperada o la que es errónea o que comete un lapsus, etc. La idea de que una opción de traducción, no necesariamente un error, una opción de traducción, pueda ser algo gracioso, realmente para un traductor es algo inquietante, ¿no? Porque uno sospecha que la propia traducción puede ser mirada bajo esa luz. Además de la muestra de ingenio, de la ocurrencia, que muchas veces surge del comentario de una palabra traducida. O sea, yo creo que no sería tan divertido comentar globalmente toda una traducción en cuanto a sus valores. Lo que ocurre muchas veces en este anecdotario es que se fijan en una palabra errónea. Creo que en este anecdotario subyacen varias ideas interesantes. Entre otras, la cuestión o el valor de la prosodia en traducción, la cuestión de la opacidad de ciertas referencias culturales. En 1958, Borges comenta sobre Victoria Ocampo como traductora lo siguiente: Victoria cree que lo importante es trasladar palabra por palabra el original. No ha descubierto que el lector quiere recibir alguna emoción, que al lector no le importa el original, porque no lo conoce. Por fat traduce regordete. En inglés es un monosílabo, se nota menos. O sea, evidentemente, de toda la traducción de Victoria, rescata esa palabra.
También en 1958, Borges y Bioy discurren sobre el uso del che. Y dice Borges, palabra intraducible que sirve para ganar tiempo, para procesos mentales lentos. Bioy le pregunta, ¿cómo la traducirías? Y Borges contesta, como oiga, como amigo. Bioy afirma que los extranjeros no aprenden a usar el che. Y Borges aclara, dicen, dame una che bombilla. En 1960, Borges comenta lo siguiente. Baeza, se refiere al traductor español Ricardo Baeza, Baeza traducía de cualquier modo a Wilde, a Oscar Wilde. The Ballad, se refiere a la balada de la cárcel de Reading, está absurdamente traducida. Por ejemplo, traduce a cricket cap como un gorro de drill. ¿Por qué gorro? Es una gorra. Como Baeza es español, se permite cualquier libertad y le encaja un gorro de cocinero al pobre condenado. En 1963 comentan la traducción de El caso del señor Valdemar. Borges dijo, la traducción nuestra, o sea, la que ellos hicieron para la antología de la literatura fantástica, es mejor, sobre todo más legible que la de Cortázar. O sea, están evaluando la traducción de Cortázar. Dice Borges, la de Cortázar es más fiel. Cortázar parece no haber reparado en que el español soporta menos bien que el inglés la pluralidad de adverbios. En 1964, Borges comenta que recibió la traducción francesa de El sueño de los héroes. Saben que es una de las novelas de Bioy, de las más importantes, y cuenta que la traductora al francés, Georgette Camille, no siempre acierta. Cito de Bioy. De un sulky, a cuya sombra duerme un personaje, dice que se trata de un árbol argentino. Un pomo de carnaval aparece transfigurado en fruta argentina. Bueno, y ahora, para terminar, quiero decir que quiero hacer una referencia a este texto de Bioy. O sea, este texto de Bioy está bien que sea un diario, está bien que aparezca como reproducción de las palabras de Borges, pero cuando yo elegía aquello que iba a transcribir sobre la traducción, me di cuenta de que no podía parafrasear, era imposible parafrasear, tenía que citar, si no todo lo dicho perdía gracia. Es decir, no hay hechos, en este libro no hay hechos, hay solo palabras, solo palabras. Y si bien esas palabras las pronunció Borges, el que las transcribió fue Bioy. El autor de este libro, de este diario, es Bioy. Bueno, hasta aquí lo que quería decirles.